Hola, mi nombre es Karen López, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y hoy vamos a ver lo que es el producto cruz y algunas de sus aplicaciones. Empecemos entonces por saber cómo hallarlo. Tenemos dos vectores en R3. Esto es importante definirlo. El producto cruz solamente se puede en vectores de R3. Entonces tenemos U igual, U1, U2, U3 con componentes y B igual a B1, B2, B3. El producto cruz entonces entre U y B se define de la siguiente forma, como un determinante de 3 por 3. En la primera fila tenemos a I, J, K. En la segunda fila tenemos las componentes del vector U. Y en la tercera fila tenemos las componentes del vector V. Para hallar entonces el determinante, podemos utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto. Aquí lo hemos desarrollado entonces por cofactores la primera fila. Tendríamos entonces I por el determinante, después de eliminar la primera fila y la primera columna, menos J por el determinante, después de eliminar la primera fila, la segunda columna, y K por el determinante, después de eliminar entonces la primera fila y la tercera columna. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico para que esto nos quede más claro. Tenemos U igual a 1 menos 2 menos 3 y V igual a 0 menos 2 menos 1. Ambos vectores de R3. Para plantear entonces la solución de U cruz B, tenemos el determinante de 3 por 3. De nuevo entonces en la primera fila, IJK. En la segunda fila, entonces quedaría 1 menos 2 menos 3. Y en la tercera fila, las componentes del vector V, 0 menos 2 menos 1. Desarrollamos entonces ese determinante, de nuevo por cofactores, la primera fila. Quedaría entonces acá. Lo que acompaña a la I sería entonces el determinante de menos 2, menos 3, menos 2, menos 1. Ese determinante sería igual a 2 menos 6 menos 4. Lo que acompaña a la J sería entonces el determinante de 1 menos 3, 0 menos 1, es decir, menos 1 menos 0. Por ese menos que está multiplicando antes del determinante, entonces quedaría 1 positivo. Y 1 por J sería entonces J. Ahora el determinante de 1 menos 2, 0 menos 2, quedaría igual, menos 2 menos 0, es decir, entonces menos 2K. Este menos 4i más j menos 2k lo podemos escribir también como un vector con 3 componentes. Es decir, y tengamos en cuenta que siempre el resultado del producto cruz entre dos vectores de R3 es también un vector de R3. Ahora vamos a ver un teorema muy importante que nos compara el producto cruz de U y B y los vectores U y B. Tenemos entonces dos vectores en R3. U cruz B es ortogonal tanto a U como a B. Es decir, si hacemos U producto punto, U cruz B nos da 0. Y B producto punto, U cruz B nos da 0. El ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. Utilizando entonces los vectores que obtuvimos en el ejercicio anterior, observemos entonces que U igual a 1 menos 2 menos 3, V 0 menos 2 menos 1 y U cruz B nos dio menos 4, 1 menos 2. Si evaluamos U producto punto, U cruz B, quedaría entonces menos 4 más
menos 2 más 6 igual a 0. Debe darnos 0. Ahora evaluemos B, producto punto U cruz B. Quedaría entonces 0 por menos 4, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1 por menos 2, 2 positivo. Quiere decir entonces que la suma sería 0. De nuevo, está verificado. Vamos a ver entonces, geométricamente, cómo veríamos entonces estos resultados. Tenemos entonces acá el vector U, el vector B y el producto cruz entre U y B. Ahora observemos los ángulos de 90 grados. Vamos a ver ahora entonces otras propiedades que tiene el producto cruz. Tenemos entonces U, V y W vectores en R3 y alfa un escalar. Entonces, la primera propiedad me dice que el producto cruz no es conmutativo, es decir, B cruz U igual a menos U cruz B. La segunda propiedad, U cruz el vector nulo, nos da entonces el vector nulo. La tercera, si hacemos U cruz sí mismo, nos da entonces el vector nulo. La cuarta, U cruz cualquier escalar por V sería igual entonces al escalar por U cruz B. Es decir, que el escalar puede salir de ese producto cruz. La quinta propiedad, U cruz B es igual al vector nulo si y solo si existe un escalar beta tal que U es igual a beta por V. ¿Qué nos está diciendo esta quinta propiedad? De que U cruz B es igual al vector nulo solamente si U y B son vectores paralelos. Ahora, la sexta propiedad, U cruz B más W es igual a U cruz B más U cruz W. Es decir, que el producto cruz es distributivo con respecto a la suma. Vamos a continuación entonces a ver dos ejercicios que nos ayuden a ilustrar estas propiedades. Ahora, este ejercicio nos está planteando U, V y W vectores en R3, tal que U y V no son paralelos, es decir, que U producto cruz V es distinto de 0. La segunda planteamiento, la norma de U igual a 2. Y como tercera condición nos dicen que W sea igual a U cruz 3U más B. Ahora nos piden hallar U producto punto U más W. Vamos a desarrollar entonces el ejercicio. Tenemos entonces W es igual a V cruz 3U más V. La sexta propiedad me dice, esto lo puedo distribuir, es decir, que W acá sería igual a V cruz 3U más V producto punto V. Entonces, V producto punto V siempre es igual a el vector nulo. Vamos a desarrollar entonces este. 3 es un escalar, es decir, que puede salir de ese producto cruz. Y acá entonces quedaría igual a 3 por V cruz U. Ahora lo que nos piden en el ejercicio es desarrollar U producto punto U más W con esto que tenemos acá. Entonces, el producto punto también es distributivo con respecto a la suma. Tendríamos acá U producto punto U más U producto punto W. U producto punto U sería la norma de U al cuadrado más U producto punto
y W obtuvimos que era 3, V cruz U. Este 3 lo podemos sacar de este producto punto. Tenemos acá, entonces, la norma de U al cuadrado más 3 y U producto punto V cruz U. La propiedad me está diciendo U producto punto V cruz U. Esto es igual a 0. Y 0 más esta norma al cuadrado quedaría entonces la misma norma al cuadrado. Es decir, con la segunda condición que nos dicen que la norma de U es igual a 2, tendríamos entonces acá 2 al cuadrado y el resultado que nos están pidiendo sería 4. Continuemos entonces con el otro ejercicio. Nos dicen, considere entonces los siguientes puntos de R3, P, Q y R, y muestre que estos puntos no son colineales. Primero entonces veamos gráficamente qué significa que 3 puntos en R3 sean colineales. Observemos entonces el punto P, Q y R. Si son colineales es porque la línea que une esos 3 puntos pasa sobre esos 3 puntos. Ahora, veamos el vector que une los puntos P y Q. Está sobre la línea. Ahora, el vector que une los puntos P y R están sobre la línea. Si comparamos entonces el vector U y V, ambos están sobre la línea, es decir, ambos son paralelos. Lo que vimos entonces gráficamente es lo que vamos a desarrollar en este ejercicio. Vamos entonces a hallar el vector U, que va desde P hasta Q, y el vector V, que va desde P hasta R. U sería entonces igual a Q menos P, es decir, 3 menos 3 menos 1. El vector V va desde R menos P, es decir, 5 menos 6 menos 6. La quinta propiedad nos dice U cruz V igual al vector nulo si y solo si los vectores son paralelos. Es decir, que estos dos vectores están sobre la misma recta si son paralelos acá. Si hacemos el producto cruz entre U y V, obtenemos que nos da 12, 13 menos 3, un vector distinto del vector nulo. Es decir, entonces que estos 3 puntos no están sobre la recta, ya que U cruz V es distinto del vector nulo. Veamos entonces gráficamente cómo se verían estos puntos P, Q y R. Tenemos a P y a Q y a R. El vector U que va desde P hasta Q, es decir, punto final Q, punto inicial P. Y la recta que pasa por los puntos P y Q. Ahora el vector V va desde P hasta R. Y la recta que pasa sobre los puntos P y R. Observemos entonces que no están los 3 puntos sobre la misma recta. Vamos a ver entonces una de las aplicaciones del producto cruz, que es cómo utilizarlo para hallar el área de un paralelogramo en R3. Para esto, vamos a utilizar 2 teoremas auxiliares que nos ayuden a demostrar la fórmula para hallar entonces el área de un paralelogramo. La primera, tenemos U y V vectores en R3. Entonces, la norma de U cruz V al cuadrado es igual a
la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos el producto punto entre u y v al cuadrado. Para la demostración, entonces partamos del lado derecho de la igualdad y lleguemos al lado izquierdo de la igualdad. Es decir, vamos a partir de la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos el producto punto entre u y v al cuadrado. Por definición, entonces tenemos que si u es igual a u1, u2, u3 con componentes, entonces su norma al cuadrado sería igual a u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado por la norma de v al cuadrado. Entonces tendríamos v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado menos el producto punto entre u y v. Sería entonces evaluar componente a componente, es decir, u1 por v1 más u2 por v2 más u3 por v3 y esto al cuadrado. Realizando entonces el álgebra respectiva, tenemos como resultado u2 por v3 menos u3 por v2 al cuadrado más u3 por v1 menos u1 por v3 al cuadrado más u1 por v2 menos u2 por v1 al cuadrado. Ahora observemos entonces que esta sería la norma de este vector al cuadrado. Y este vector es precisamente u cruz b. Ahora, otro teorema que nos dice que si u y v son vectores en R3, entonces la norma de u cruz b es igual a la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo. Veamos entonces la demostración. Si utilizamos el teorema anterior, ya nos está diciendo la norma de u cruz b al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos. Ahora tenemos una identidad para este u producto punto v. El ángulo entre dos vectores está determinado por coseno de teta igual a u producto punto v sobre la norma de u por la norma de v. Si despejamos u producto punto v de esta ecuación, entonces obtenemos lo siguiente. La norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos, reemplazando la ecuación anterior, quedaría la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo, todo esto al cuadrado. Ahora, factor común entre estas dos expresiones, norma de u al cuadrado por norma de v al cuadrado y queda multiplicando a 1 menos coseno cuadrado de teta. La identidad fundamental me dice 1 menos coseno cuadrado de teta es igual a seno cuadrado de teta. Ahora, si sacamos raíz a ambos lados de la igualdad, tendríamos lo que nos están planteando, de que la norma de u cruz b es igual a la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo entre los dos vectores. Ahora, la fórmula para hallar el área del paralelogramo. Nos dicen u y v vectores en R3. El área del paralelogramo determinado por estos dos vectores, como lo vemos gráficamente, está dada por la norma de u cruz b. Vamos a ver entonces la demostración de esta fórmula. Tenemos el paralelogramo formado por los vectores u y v. Geometría nos dice que el área de este paralelogramo es la base por la altura. Ahora observemos acá entonces que la base sería la norma del vector v por la altura. Y trigonometría nos está diciendo, ahora,
seno del ángulo entre los dos vectores U y V es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aplicándolo entonces a los vectores que tenemos, quiere decir entonces que la altura, que sería como el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, es igual a la hipotenusa, que sería la norma del vector U, por el seno del ángulo. Y el teorema anterior ya nos está diciendo, esto es igual a la norma de V cruz U, y la norma de V cruz U es igual a la norma de U cruz V. Con esto quedaría entonces demostrada la fórmula para el área. Ahora en el ejercicio nos piden determinar el área del paralelogramo con estos 4 vértices A, B, C y D. Veamos entonces primero gráficamente cuál es el proceso que vamos a realizar. Tenemos entonces los puntos A, B, C y D. Ahora el vector U sería el vector que va desde el punto B hasta el punto A. Y el vector V lo vamos a tomar como el vector que va desde B hasta C. Ahora observemos que estos dos vectores me determinan el paralelogramo. Empezamos entonces por calcular los vectores U y V. U, el vector que va desde B hasta A, y V, el vector que va desde el vértice B hasta el vértice C. Entonces U sería igual a menos B, 17 menos 5, 7. Y V sería C menos B, 20 menos 7 menos 11. La fórmula me está diciendo el área de este paralelogramo sería la norma de U cruz B. Si realizamos entonces el determinante para hallar el producto cruz entre U y B, nos quedaría el vector 104, 327 menos 19. Y la norma de ese vector da aproximadamente 344 unidades cuadradas. Vamos a ver ahora el área de un triángulo NR3. Si U y B son vectores NR3, el área del triángulo determinado por estos vectores está dada por 1/2 por la norma de U cruz B. Observemos que el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Veamos esto gráficamente. Tenemos el punto A, B y C. Y el triángulo que se forma con estos 3 vértices. Ahora, el paralelogramo. Observemos que es el doble del área del triángulo. Igualmente, como hicimos entonces para hallar el área del paralelogramo, aquí lo que hacemos es obtener primero los vectores U y V. U, el vector que va desde B hasta A, y V, el vector que va desde el vértice B hasta C. Si tenemos entonces acá los puntos A, B y C, la fórmula me está diciendo, este es 1/2 por la norma del producto cruz entre U y V. U y V ya los teníamos del ejercicio anterior. Es decir, entonces que el área de este triángulo sería aproximadamente 172 unidades cuadradas. Vamos a ver ahora entonces cómo utilizar el producto cruz para hallar el volumen de un paralelepípedo. Veamos gráficamente cuál sería el bosquejo de la demostración. Tenemos entonces en el espacio los vectores U, W y V. Estos me determinan el siguiente paralelepípedo.
De geometría, entonces sabemos que el volumen de este paralelepípedo es el área de la base por la altura. Ahora observemos que la altura es paralela al vector B cruz W, que es perpendicular a los vectores V y W. La fórmula me está diciendo si U, V y W son vectores en R3, entonces el volumen del paralelepípedo está determinado por U producto punto, V cruz W, en valor absoluto este resultado. Veamos la demostración. Como dijimos entonces, el volumen es el área de la base por la altura. El área de la base es un paralelogramo, es decir, que sería la norma del vector V cruz W por la altura. De nuevo entonces de trigonometría tenemos que se forma un triángulo rectángulo y el coseno del ángulo, aquí el ángulo sería entre los vectores V y cruz W y U. Entonces, el coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si lo reemplazamos con los vectores que tenemos, entonces la altura sería la norma de U, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Ahora evaluemos la fórmula del coseno del ángulo, que sería U producto punto V cruz W sobre la norma de U por la norma de V cruz W. Eliminando, tendríamos como resultado U producto punto V cruz W. Como el volumen es positivo, entonces colocamos el resultado en valor absoluto. Para concluir, tenemos entonces la fórmula para hallar el producto cruz entre dos vectores de R3 y tengamos presente que el resultado es también un vector en R3. También vimos cómo utilizarlo para hallar el área de un paralelogramo, de un triángulo y el volumen de un paralelepípedo. Los invito entonces a realizar ejercicios y practicar todo lo que hemos visto hoy. Hola, soy Manuel Alejandro Clavijo Ceballos y te voy a ayudar a visualizar en GeoGebra lo aprendido durante esta sesión. Empecemos. En este applet puedes observar las principales características geométricas que tiene el producto cruz. En estas casillas puedes modificar las coordenadas de cualquier vector U y V que quieras calcularle el producto cruz. Yo modificaré solamente la coordenada en Z del vector U y la coordenada en Y del vector V. Como puedes observar, la imagen de la derecha se actualiza inmediatamente, damos Enter. En la parte izquierda tenemos los controles de nuestro applet. Esto es, mostrar las etiquetas de los vectores si lo queremos y pasamos a ver quién es el producto cruz entre U y V, el cual podemos observar aquí. Lo primero que debes recordar es que el producto cruz es anticonmutativo, es decir, si invertimos el orden en el que calculamos el producto cruz, es decir, B cruz V, obtenemos un vector antiparalelo al inicial. Además de esto, podemos ver que los ángulos que se forman con respecto de los vectores U y V originalmente es de 90 grados. Somos libres de navegar por la vista 3D de GeoGebra. Aquí podemos observar los ángulos que se generan. Adicionalmente, podemos modificar gráficamente las coordenadas de los vectores. Para esto, damos clic en Modificar coordenadas gráficamente. Te recomiendo activar ya sea el plano o la cuadrícula sobre XY para que puedas visualizar cómo vas moviendo el punto.
puedes observar que las coordenadas de U se están actualizando en la esquina superior derecha. Vamos a modificar el punto que define el vector V. Para alternar entre las coordenadas sobre el plano y sobre el eje Z, damos un clic sobre el punto y podemos ver que cambia la flecha que me indica la modificación. Así que si queremos modificar la altura, es decir, la coordenada Z, podemos hacerlo de esta manera. Adicionalmente a esto, puedes observar cuáles son los valores numéricos exactos que producirían calcular este producto cruz. Para esto, tenemos la casilla Mostrar valores numéricos. Te invito a verificar los cálculos que haces a mano con este applet. Adicionalmente, debes tener en cuenta que eventualmente el producto cruz puede producir un vector que se nos salga de esta vista, como es este el caso. Puedes controlar la vista en GeoGebra utilizando el scroll del mouse y también tienes la posibilidad de reescalar la magnitud del producto vectorial con este deslizador que indica reducir magnitud. Hasta aquí la simulación.